Sí. No creo. ¿Ya le pasó? Sí, por un rato ya tengo yo el tiro, ya vamos a ver. No se le puede negar el gesto a una persona, cortarse el pelo, a Sí. Listo, cerró. Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Nos disculpamos porque tuvimos un inconveniente con la reunión, pero ya estamos por aquí. Entonces, quisiera por favor que me confirmaran si ustedes me están escuchando bien y si están viendo la presentación, por favor, por el chat. Listo, listo, perfecto. Listo, entonces yo estoy viendo que ya me están escuchando. Si hay algún inconveniente con el audio, entonces ustedes por favor me lo avisan a través del chat, me cuentan, o si de pronto dejan de ver la presentación, entonces revisamos si es que de pronto se presentó algún inconveniente. ¿Listo? Entonces, nada, bienvenidos una vez más. No había tenido la oportunidad de saludarles a todos, entonces espero que se encuentren todos muy bien. Este año iniciamos nuevamente jornadas de capacitaciones, iniciamos con este de inducción y reinducción del sistema de gestión de SST.
Es uno de los temas que son muy generales, que son más generales, que nos va a hablar acerca de todo lo que es la introducción de SST. Es un requisito en la resolución 0312. Entonces, realmente el que ustedes estén aquí participando, pues están básicamente que cumpliendo uno de los requisitos de la 0312 en el tema de seguridad y salud para el trabajo, en donde nos habla que todos los trabajadores deben recibir inducción pues en sus labores y también en los temas de seguridad y salud en el trabajo, y no solamente inducción, sino que también deben recibir reinducción en los temas de SST. Normalmente las reinducciones se hacen anuales, entonces es por eso que es muy necesario que si ustedes quizás vieron este tema de pronto el año pasado, este año hay que volverlo a hacer, hay que volver a estar conectados, hay que volver a asistir, hay que volver a dejar registro de asistencia porque es uno, justamente es uno de los requisitos en donde nos habla que es inducción y reinducción en SST. Entonces, el día de hoy, 14 de febrero, damos inicio a la capacitación. Mi nombre es Marisara, que soy ingeniera en seguridad y salud para el trabajo. Soy consultora senior en Fundecopy y en el aplicativo, en el programa de Tu Droguería al Día. Soy yo quien audita a los consultores que están directamente en contacto con ustedes, soy quien les revisa todo el trabajo, la implementación, soy quien les asesora en todo el tema de la implementación, también soy quien diseña el sistema de gestión y también soy quien revisa y respalda todo el tema de investigaciones de accidentes de trabajo también cuando son leves, ¿listo? Entonces, para recordarles, recordemos que tenemos el chat para que ustedes vayan dejando ahí sus dudas si de pronto tienen alguna observación o tienen alguna duda. Entonces, vamos a dar unos espacios para poder resolver como esas dudas. ¿Listo? Y nada, bienvenidos y damos inicio entonces a a la capacitación. Entonces, el alcance de esta capacitación. Básicamente es porque hace parte de todo este programa, de todo este sistema de gestión que nosotros a ustedes les compartimos a través del aplicativo de Tu Droguería al Día. Esta capacitación básicamente que es de informarles a ustedes, así como les dije al inicio, es de informarles a ustedes y de empaparlos de todo ese tema general de lo que es seguridad y salud en el trabajo, de pronto qué normativa viene detrás de este sistema de gestión, que ustedes entiendan como toda la parte general de este sistema de gestión. Entonces, bueno, iniciamos con el marco legal. Resulta que SST es un requisito que es legislativo, ¿cierto? Es un requisito que directamente el gobierno nacional emite a través de unos decretos, a través de unas leyes, a través de unas resoluciones, en donde nos dice, listo, les dice a las empresas o a los empleadores, cuando usted tenga empleados, cuando usted esté generando empleo, usted debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Esto nació, esto empezó por allá en el 94. Por aquí voy a sacar un lapicito, perdón. En el 94 iniciamos con un decreto. Anteriormente se tenía otra legislación, pero que digamos que aquí les estoy mostrando como las más macros y las que nos vino a hablar puntualmente lo que era seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el decreto 1295, por allá en el 94, se emitió básicamente que unas reglas o una información en donde se le informaba, donde se le notificaba pues a los empleadores que debían organizar y que debían administrar todo lo que era un sistema de gestión de riesgos laborales. Sí, así se llamaba antes. Entonces nos decían como listo, tengamos un sistema de gestión de riesgos laborales y nos empezaron a decir cómo ustedes como empleadores tienen unas obligaciones con sus trabajadores, deben asegurarles pues que si les ocurre algo en su trabajo, pues que les aseguren obviamente su seguridad y su salud. Entonces, después ya empezamos ya un poquito más para acá, en el 2012, se emitió la ley 1562 del 2012, en donde nos habló del Sistema General de Riesgos Laborales.
Em, en esta ley, entonces, también se empezó a reforzar todo lo que fue seguridad y salud en el trabajo, nos empezó a incluir de pronto normativa que también se había emitido anteriormente y empezamos a hablar de todo lo que era, digamos que básicamente que reforzar todo lo que era los riesgos laborales y asegurarle pues al empleado su salud y su seguridad. Después vino por allá en el 2014, se emitió el decreto 1443 y ese decreto básicamente lo que nos dijo es que se detalló o se emitieron o se determinaron unas normas técnicas y administrativas para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí es cuando venimos a saber o a conocer el término de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Porque anteriormente se le llamaba como Sistema General de Riesgos Laborales o se le llamaba como Programa de Salud Ocupacional, pero se daban básicamente que era como unas pinceladas acerca de la información. En el decreto 1443 ya se empezaron a hablar como de esas normas ya un poquito más centradas en lo que era sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Ahora hablamos de los que son, digamos que actualmente los que nos están rigiendo de manera más general y que nos aplica directamente a todos nosotros o pues a todos los que generan empleo. ¿Listo? Entonces, no en el 2015 se emitió el decreto 1072 del 2015, obviamente, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Y básicamente en este decreto, este decreto lo que hizo fue compilar normativa anterior, legislación anterior, básicamente que compiló toda esta información y quedó acá. Y lo que hizo fue emitir un decreto muy general, un decreto súper largo, en donde uno de sus capítulos nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. ¿M? En este decreto están básicamente que pues en su mayoría están todas las reglas y las obligaciones que tienen los empleadores y que tienen los empleados. Entonces es el decreto único reglamentario del sector trabajo, por eso se llama así. Y uno de sus capítulos pues nos habla de este sistema. Resulta que en el decreto nos dice que las empresas deben tener o deben cumplir con ciertos requisitos para asegurar la seguridad y la salud de los trabajadores. Toda esa cantidad de requisitos, si nos ponemos básicamente que a contar, em, nos suma alrededor de unos 60 requisitos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando se emitió este decreto, las empresas estaban viéndose en problemas en el tema de implementar seguridad y salud para el trabajo. Entonces, de pronto, una empresa que era muy pequeña no podía o no alcanzaba a implementar los 60 estándares o tenía mucho inconveniente de pronto a la hora de la implementación. Había muchos vacíos, todavía siguen habiendo vacíos en el tema de seguridad y salud para el trabajo. Pero entonces lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue emitir en el 2019 una resolución que es la 0312. Y esta sí es la macro para nosotros. Entonces, la 0312 lo que nos dice es que se generan unos estándares mínimos para el sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Pero entonces, ojo porque dice estándares mínimos, ¿sí? Entonces dice, listo, según su nivel de riesgo, según la cantidad de trabajadores que es lo mínimo que usted debería cumplir, ¿sí? Pero no se tiene que buscar o no se tiene que pensar que eso ya hice, digamos, ya cumplí con los estándares que me aplican y ya no hago nada más. No, siempre debo buscar a seguir haciendo más y a seguir cumpliendo justamente con esos 60 requisitos. Entonces, la resolución nos dice básicamente, y creo que la mayoría de las droguerías tienen 7 estándares, que son para empresas que son de menos de 10 trabajadores y que tienen nivel de riesgo 1, 2 y 3. Em, pero lo que yo les digo, o sea, no hay que quedarnos con el cumplimiento de esos 7 estándares, sino que busquemos siempre, pues cumplir con todo, con toda la legislación, que si ya vemos que estamos muy fuertes en esos 7 estándares, pues entonces empecemos a buscar de qué manera puedo cumplir otros requisitos adicionales, indirectamente de que, digamos, la legislación no me los esté, em, digamos que directamente exigiendo. ¿Listo? Entonces, nada, básicamente que pensemos en que el decreto, este decreto 1072 es como una tortica, es como un pastelito,
Y lo que hizo la resolución 0312, es decir, como listo, vamos a revisar cómo partimos esa tortica para que nosotros pues podamos consumirla. ¿Listo? Ahora venimos con definiciones. Vamos a hablar de definiciones, vamos a hablar de todo lo que es, digamos que esas palabras y esos términos importantes en seguridad y salud para el trabajo. Entonces, primero, hablamos del sistema de gestión. Entonces, básicamente, la normativa, la legislación nos dice que un sistema de gestión consiste en un desarrollo de un proceso lógico que sea por etapas, que se esté basado en la mejora continua. Entonces, es por eso que al finalizar, por lo general, siempre en un sistema de gestión vamos a ver todo lo que es la parte de verificación, todo lo que es la parte de inspecciones, auditoría, y vamos a ver todo el tema de mejora, que es donde yo empiezo a actuar y a tomar acciones, acciones correctivas, acciones de mejora, justamente para que todas esas no conformidades que yo tuve, todas esas observaciones o todas esas oportunidades de mejora que yo veo en mi sistema de gestión, lo pueda empezar a corregir y así eso sea de una manera cíclica y justamente se dé como todo ese proceso de mejora continua, que siempre me mantenga buscando la mejora. Después nos hablan también de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Seguridad y salud en el trabajo, o SST, es su abreviatura, es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objetivo mejorar, básicamente mejorarle las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que siempre se conlleve como esa promoción, el mantenimiento de un bienestar físico, mental y social de los trabajadores, pues en las actividades y en las ocupaciones que ellos tienen. Ahora hablamos de dos términos súper importantes, que es peligro y riesgo. ¿M? Normalmente en estos términos, la mayoría, todos nos confundimos. A mí también me pasaba al inicio. Me confundía con estos dos términos porque normalmente uno los asocia a la misma, digamos que a la misma definición y resulta que no. Peligro y riesgo son dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. Peligro nos dice la legislación que peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Y que riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que se puede causar por estos. Entonces, en resumen y en ejemplo, peligro es la fuente, lo que me está generando, digamos que me pueda causar daño, y el riesgo es digamos que esa probabilidad de que me pase a mí algo, ¿sí? Entonces, yo les dejé aquí una imagen, un ejemplo para que ustedes me puedan entender. Entonces, resulta que peligro, aquí en el ejemplo, peligro, es el tiburón que está en el mar. Digamos, nosotros estamos allá viajando, estamos en el mar y hay un tiburón ahí. El peligro, ese es el tiburón, porque es la fuente que me puede generar a mí un daño, ¿cierto? Ahora, el riesgo, el riesgo es justamente que yo entre a nadar y digamos que me pueda, obviamente que el tiburón, no sé, me haga algo, entonces el que yo ya entre ahí al mar y que nade, ese es el riesgo, ¿sí? Porque me puede pasar algo a mí. Entonces, peligro es el tiburón porque es la fuente y el riesgo es que yo ingrese a ese mar a nadar aún sabiendo que está ese peligro ahí. ¿Listo? Pasa también de pronto con un ejemplo más de pronto en una situación de trabajo. Entonces, en un piso húmedo, ¿sí? Entonces tenemos un piso húmedo o hay de pronto un charco de agua, lo tenemos ahí y no está señalizado, nadie lo ha sacado, está ese piso húmedo ahí. Entonces, el peligro va a ser justamente ese charco de agua, ¿cierto? Y el riesgo va a ser que yo pase por ahí y que yo me pueda caer, que yo me pueda golpear, que yo me pueda fracturar, que yo me pueda generar una lesión. ¿Listo? Entonces, esa es como la diferencia entre esos dos términos. Ahora, tenemos dos términos también súper importantes en SST, que es accidente de trabajo e incidente de trabajo. Entonces,
Muy importante que tengan presente qué es accidente de trabajo. La legislación nos dice que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Aquí nos vamos a detener, ¿sí? Entonces nos dice que es un suceso repentino, es decir, que es algo que no se planeó, es algo que yo no esperé, o, bueno, que no sé, que yo no programé o que yo no planeé, obviamente que me pasará. Nos dice que sobrevenga por causa del trabajo. Entonces, que en cumplimiento de mis funciones, para lo que a mí me contrataron, me ocurrió pues la lesión, me ocurrió pues el evento. Entonces, eso quiere decir que sobrevenga por causa del trabajo. En ocasión del trabajo, que quizás directamente no estaba haciendo mis funciones, pero de pronto yo estaba cumpliendo la orden directa de mi jefe o estaba haciendo de pronto asistiendo a una capacitación que es de mi trabajo. em, Estoy básicamente que en ocasión del trabajo. ¿Me puede ocurrir algo? Sí, me puede ocurrir algo. Entonces, eso también se puede tomar como accidente de trabajo. Obviamente, cuando se hace todo el tema del reporte de los accidentes, se revisa todo el contexto de cómo ocurrió, qué fue lo que pasó, en dónde estaba, qué estaba haciendo. Y si es el caso, pues obviamente se toma como accidente de trabajo que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional. Es decir, que algo que antes estaba funcionando bien en mi cuerpo, después de ese evento, después de ese accidente, ya no lo está haciendo, ¿sí? Entonces me generó a mí una lesión, que de pronto me generó una perturbación psiquiátrica. También se tienen en cuenta porque es que el tema psicológico también hace parte de todo lo que es el bienestar del trabajador. A nivel psicológico, después de un evento, el trabajador también puede verse afectado y sobre todo cuando son eventos de pronto de que vea algún compañero que también se accidentó y que tristemente de pronto le causó la muerte o que de pronto se amputó, no sé, una pierna. Mis otros trabajadores también pueden sufrir como esa perturbación, obviamente psicológica, porque quedan en shock. ¿Listo? Que de pronto le genere la invalidez al trabajador. Pues no sé, pues que antes que podía valerse por sí misma, de pronto que podía caminar después del evento, ya no puede porque le ocurrió una lesión al trabajador y no sé, le ocurrió una lesión a nivel de la columna y ya no puede trabajar. Entonces ya se toma, digamos, pues obviamente como un accidente de trabajo por invalidez. O que le genere al trabajador pues la muerte, que pues ya no es necesario definirla. Después nos dice la legislación que igualmente también se considera un accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, pero cuando el empleador suministre ese transporte. Entonces, resulta que hay empresas que tienen rutas. En esa ocasión se aplica el que se tome un accidente como accidente de trabajo, que pronto le pase algo al trabajador desde el momento en que lo recogieron hasta el momento en que lo van a dejar en su sitio de trabajo. En esos momentos es cuando aplica un accidente de trabajo por ese, digamos que por esa causa. ¿Listo? Del resto no se va a tomar como accidente de trabajo ese tema. Es solamente cuando el empleador le suministra al trabajador un transporte para que llegue al trabajo. También se considera de pronto un accidente de trabajo cuando se están cumpliendo estoy cumpliendo la orden de mi jefe inmediato. Sí, estoy directamente bajo la orden de mi jefe inmediato. Entonces, a esto a qué se refiere? Me dijeron, bueno, yo estoy aquí contratado para hacer el auxiliar de farmacia, ¿cierto? Entonces me dicen como vaya y ayúdeme a pintar. No tiene nada que ver con sus funciones. Entonces recordemos que desde el principio, como empleador, hay que ser demasiado claros con los trabajadores, presentarle quizás un perfil de cargo en el contrato que quede todo supremamente claro cuáles son sus funciones, em, qué es lo que va a cumplir ese trabajador dentro de mi droguería. Ahora, resulta que si de pronto por alguna razón como empleador le pide pues al trabajador que le haga otra actividad, que de pronto él le apoye en alguna otra actividad, debe tener en cuenta como empleador que si en algún momento al trabajador le pasa algo, eso también debería contar como accidente de trabajo. ¿Listo? Porque está en cumplimiento directamente de la orden del jefe inmediato. ¿Listo?
Em, también nos hablan, bueno, hasta aquí digamos que cierra lo que es accidente de trabajo. Tenemos el término también de incidente de trabajo, en donde básicamente el resumen es que el incidente de trabajo se le llama o se le suele llamar casi accidente, ¿sí? Entonces, el accidente de trabajo es cuando yo ya tuve una lesión, el incidente de trabajo fue cuando casi, de pronto casi me caí, casi me golpeé, casi me corté, casi me machuqué. También se tienen en cuenta en seguridad y salud para el trabajo. ¿Por qué? Pues porque es un probable accidente de trabajo. Porque es necesario empezar a prevenir justamente todas esas acciones o todos esos actos que tienen los trabajadores y que les puede generar obviamente una lesión. Entonces, en la resolución 1401 nos habla del incidente de trabajo y nos dice que es aquel que en curso del trabajo en relación con este tuvo potencial de ser un accidente de trabajo, que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o que se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Eso es lo que nos dice la resolución. Bueno, y tenemos también las definiciones de acto inseguro. Entonces, resulta que también hablamos de lo que es acto inseguro y condiciones inseguras. ¿Qué es un acto inseguro? Nos dice que se refieren como a todas esas acciones, a todas esas decisiones humanas que pueden causar o que pueden generar una situación que sea insegura o que me puede generar un accidente de trabajo, que puede generarle pronto alguna consecuencia al trabajador, en el medio ambiente, en mis máquinas, y que también puede generar o puede tener, digamos que un comportamiento inseguro que incluye la falta de acciones para informar o corregir condiciones inseguras, ¿cierto? Eso también lo incluye. Entonces, el que yo esté presente en mi lugar de trabajo en la droguería y yo identifique que hay una condición insegura, que pronto hay un daño, que pronto hay algo que se debe corregir, el que yo no lo notifique, básicamente que indirectamente estoy también teniendo un acto inseguro, porque estoy dejando eso ahí latente y estoy dejando que esa condición insegura pueda generarle de pronto no a mí, sino a un compañero o a otro trabajador que le genere algún accidente o alguna lesión. Entonces, Em, condición insegura básicamente que nos dice que es todas esas circunstancias, justamente lo que les decía, del medio, del entorno laboral en donde yo estoy trabajando, que podrían dar origen a un accidente de trabajo. Entonces, de pronto que yo tengo un estante, de pronto tengo un estante sin asegurar, ¿cierto? Sin asegurar en la pared. Entonces, tengamos muy en cuenta que todo lo que son estantería debe estar asegurado justamente para que en caso de que haya movimiento, esa estantería no se vaya a caer y también los productos no se vayan a caer. Entonces, si yo tengo un estante que no está asegurado, tengo una condición insegura. Estoy generando una situación con potencial de daño, ¿cierto? Em, que de pronto tenga algún daño en la infraestructura de mi droguería y yo no lo he corregido. Estoy dejando una condición insegura. Y básicamente en SST lo que se trata o en la finalidad es que justamente se corrija todo este tema de una manera preventiva, justamente evitando que algo pueda pasar. Ahora, yo les traje por acá una imagen para que ustedes de pronto me comprendan un poquito mejor en todo lo que es condición insegura, acto inseguro, incidente y accidente de trabajo. Entonces, ustedes ven por aquí que realmente es un ejemplo muy, muy general que tenemos una carga suspendida, ¿cierto? Entonces tenemos una carga suspendida y resulta que la cuerda que está sosteniendo esa carga está como agrietada, ¿cierto? Está como próxima a vencerse. Por aquí se ve. Esto, esta situación es una condición insegura, ¿cierto? Porque esa cuerda se puede romper y la carga se puede caer. El que yo ya tenga esa cuerda ahí medio floja, medio rótica, medio ahí dañadita, ya eso es condición insegura. Ahora, ustedes ven por aquí a los trabajadores que están caminando y están pasando debajo de la carga. Esto no se debe hacer. Entonces, esto es un acto inseguro. Ellos están pasando debajo de la carga y justamente una carga que también ya tiene una condición insegura. Entonces, toda esta situación es un acto inseguro. Ahora, resulta que la cuerda se rompió. La cuerda se rompió y la carga se cayó. En un caso hipotético,
pues no les cayeron a los trabajadores, la carga no cayó encima de los trabajadores, sino que cayó enfrente, que le cayó a un lado, bueno, en general no le cayó encima, no le generó ninguna lesión al trabajador. Toda esta situación se llama incidente de trabajo, un casi accidente, ¿cierto? Casi golpeó al trabajador, casi lesionó al trabajador. Y en otro caso hipotético en donde la cuerda se rompió, la carga cayó encima de los trabajadores, lesionó a los trabajadores, le generó la muerte al trabajador. En este caso, esto es un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan presente, todo lo que es los términos en SST. Vamos a pasar. Y llegamos a otros términos, perdón, más generales, que es todo el tema de enfermedad laboral. Perdónenme que no encuentro el lapicito para poder borrar aquí. Ya, ya. Entonces tenemos enfermedad laboral. En la ley 1295 del 94 nos da la definición de enfermedad laboral y nos dice que es aquella que se contrae como resultado de la exposición de unos factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Enfermedad laboral es algo que se contrae con el tiempo, ¿sí? Es algo que se contrae cuando el trabajador está expuesto por un tiempo determinado, por un tiempo prolongado, a un riesgo y le generó de pronto o le originó una enfermedad laboral. ¿M? Entonces, digamos, podemos hablar directamente de pronto de los químicos, ¿sí? Cuando hay un trabajador que está directamente expuesto a unas sustancias químicas que tienen ya un riesgo, em, con el tiempo ese trabajador puede tener unas afectaciones en su salud y no solamente con el químico, sino con todos los riesgos que están presentes en el trabajo. Con el tiempo puede generar alguna lesión en su cuerpo, en su salud y esto va a empezar, digamos que a investigarse justamente para saber si es una enfermedad laboral. Em, Ahora, ¿qué es una emergencia? Entonces resulta que la emergencia es una situación, o sea, aquella situación de peligro o de desastre que afecta el funcionamiento normal de la empresa o el funcionamiento normal, pues, de la droguería, que requiere una reacción inmediata, que requiere que se coordine a los trabajadores, que requiere que se tenga una brigada de emergencias, que requiere que se apliquen todo este tema de primeros auxilios o que yo empiece a actuar justamente ante la emergencia. ¿Listo? Ahora hablamos de políticas, de la política de SST. Entonces resulta que la política de nosotros en SST, básicamente que la que nosotros les entregamos desde Tu Droguería al Día, lo que nos dice es que ustedes como empleadores se comprometen a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Que ustedes van a buscar o que ustedes se comprometen a implementar ese sistema de gestión a través de qué? A través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y a través del establecimiento y la implementación de unos controles. Aquí particularmente hablamos de lo que es nuestra matriz de peligros, que no sé si ustedes todos los tengan presente. Realmente nuestros consultores han estado con ustedes allí en las asesorías, justamente ayudándoles a levantar su matriz de peligros. Entonces, ¿cómo ustedes identifican peligros? A través de la matriz. ¿Listo? Es básicamente que es donde plasman toda la información. Entonces, resulta que a través de esa matriz hacen, digamos que, la gestión de este objetivo. Que ustedes se van a comprometer a asignar recursos y a ejecutar las actividades de SST. ¿M? Entonces, que cuando yo requiero implementar algún control, yo requiero poder entregarles EPPs a los trabajadores, hacer exámenes médicos, todos los empleadores pues se comprometen a que están asignando recursos para que justamente ese sistema de gestión esté funcionando correctamente. Y claro está que ustedes se comprometen a implementar SST, pues obviamente en pro de cumplir la legislación. Todo esto, todo esto lo vamos a implementar, todo esto lo vamos a implementar con el objetivo o con la finalidad de qué? De proteger a la seguridad y la salud de los trabajadores y siempre buscando la mejora continua.
que es básicamente lo que yo ya les hablaba, de lo que es un sistema de gestión. Ahora, ¿a quién le aplica todo lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o a quienes tienen alcance SST? Tienen alcance a todos los empleados, contratistas y visitantes que desarrollan actividades dentro pues de la droguería o de la empresa. ¿M? Entonces, muy importante que ustedes tengan en cuenta que independientemente de la forma de contrato que tenga mi trabajador, yo lo tengo que incluir en SST porque es un trabajador mío, porque esa persona hace parte de mi sistema, pues de mis empleados y debo incluirlo en SST. ¿Listo? Entonces, básicamente que eso es lo que habla nuestra política. Hay unas responsabilidades que tienen los trabajadores. Esto no es solamente digamos que el empleador, sino que los trabajadores también tienen unas responsabilidades justamente para que el sistema de gestión funcione correctamente. Entonces, el decreto 1072 nos habla en un artículo que, bueno, es un artículo 2, 4, 6, 10, que realmente ese decreto, yo les decía, es súper largo y tiene una cantidad de artículos. En uno de esos artículos, en ese capítulo de SST, nos habla de las responsabilidades de los trabajadores. Entonces, ¿qué nos dice? Que para que funcione correctamente SST, el trabajador debe siempre procurar el cuidado integral de su salud. Entonces, si yo como trabajador no busco cuidarme, ¿sí? Ser responsable conmigo mismo. Si sé que yo estoy haciendo algo que no es seguro, si yo sé que estoy cometiendo un acto inseguro, si yo sé que me estoy exponiendo al riesgo, no estoy procurando mi cuidado integral de la salud. Y eso es súper fundamental justamente para que SST funcione dentro de la droguería y para que ustedes le aseguren también obviamente a su empleador que ustedes están haciendo unas actividades correctamente. Deben siempre suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces, si yo sé que de pronto tengo una condición de salud, que de pronto me restringen algunas actividades, que de pronto es necesario que mi empleador tenga en cuenta a la hora de que yo vaya a hacer una actividad dentro de mi trabajo, yo tengo la obligación, es más, es mi responsabilidad de informarle a mi empleador que tengo esta condición de salud para que mi empleador justamente tome acciones. Entonces pasa que después de un tiempo, y justamente pasó, o bueno, conocí un caso que justamente después de un tiempo le informaron al empleador que el trabajador tenía una condición de salud y empezó todo un proceso legal, pero entonces el tema es que el trabajador nunca le informó. Fue como un año después en que le empezó ella como a hacer todo el trámite de enfermedad laboral, pero nunca le informó al trabajador, al empleador. Ahí ya estamos como trabajadores, ya estamos cerrando porque nosotros no estamos informando a nuestros empleadores en qué condiciones de salud estoy llegando a trabajar. ¿M? Si yo sé que de pronto ese día estoy llegando tomado, informo, ¿sí? Tengo que informar cada vez que siempre que yo tenga una novedad en mi salud, informo. ¿Listo? Justamente para que durante el cumplimiento de mis funciones yo no me esté exponiendo a unos riesgos. Nos dice que también tienen como responsabilidad cumplir las normas, cumplir las normas y reglamentos del sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Entonces, hay unas reglas en SST, hay unas normas que pone el empleador, yo tengo que cumplirlas. Esa es mi responsabilidad como trabajador. ¿Sí? Si mi empleador a mí me notifica acerca de una norma, pues yo tengo que, obviamente, ser responsable y cumplir con esa normativa que está poniendo mi empleador y que también se están determinando desde el sistema de gestión de SST. Que yo siempre colabore, que como trabajador siempre colabore y vele por el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el empleador, justamente. Va unido con el anterior. Que yo siempre vele y colabore por el cumplimiento de esas obligaciones. Y que siempre participe en la prevención de riesgos laborales. Que siempre ustedes estén en constante participación en todas estas actividades que tienen que ver con SST, ¿sí? Porque tampoco tiene finalidad, o tampoco digamos que no sirve de mucho el que el empleador tenga su iniciativa de implementar SST y los trabajadores no colaboran.
Los trabajadores no participan. Entonces, les dan el espacio para que participen en capacitaciones, no lo hacen. Les entregan unos elementos de protección de personal, no los utilizan. Los citan a exámenes médicos, no van. Entonces, nosotros como trabajadores también debemos ser partícipes en esa implementación de SST. Entonces, eso es de lado y lado. Nosotros participamos y nuestro empleador también nos garantiza, pues obviamente que se está implementando SST porque nos está garantizando pues unas condiciones de trabajo seguras. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de lo que es el sistema el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social básicamente nos dice que se le debe, digamos que, cancelar o se debe, digamos que, asegurarle al trabajador, cancelar en el sentido de dinero, em, el acceso a unos servicios. Entonces, el sistema de seguridad social nos dice que se le debe, al trabajador se le debe permitir el acceso a un fondo de pensiones, que es este de AFP, que significa Administradora de Fondo de Pensiones, justamente para que se le asegure al trabajador en caso de que ocurra algún evento dentro del trabajo, se le asegure una invalidez o que de pronto se le asegure el tema de la vejez cuando ya estemos pensionados y que en caso de muerte pues también se le asegure pues todo el tema de familiares y bueno, hay todo un proceso. También nos habla de lo que es la EPS, que tengan acceso a salud. Entonces, EPS quiere decir entidades promotoras de salud, que es donde se le puede, obviamente el trabajador puede recibir como toda esa atención para sus enfermedades y para sus accidentes que son de origen común. Origen común quiere decir que es todo lo que no viene del trabajo. ¿Listo? Que tenga y que se le garantice al trabajador que tenga el acceso pues a una EPS, que pueda recibir atención médica. ¿M? Y también pues nos habla pues de la ARL, que la ARL es administradora de riesgos laborales, entonces básicamente es que el trabajador tenga como ese seguro para que en caso de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, em, este ente pues le ayude y le responda obviamente a ustedes también como empleadores, que básicamente es como un seguro para el empleador en caso de que ocurra un accidente o una enfermedad laboral. La ARL es quien viene a actuar y quien viene a apoyar todo el tema de recuperación del trabajador, de que el trabajador reciba asistencia médica, de que tenga de pronto algunos temas de rehabilitación, entre otras cosas. ¿Listo? Ahora hablamos de lo que deben hacer ustedes como trabajadores en caso de que ocurra un accidente de trabajo. Perdónenme. Entonces, cuando ocurre un accidente de trabajo, lo primero, lo primero que se debe hacer es informar al empleador o al responsable de SST, pues en este caso para ustedes es el empleador. Em, ¿Por qué es importante? Porque resulta que la legislación nos dice que hay digamos que un plazo para hacer lo que es el reporte ante la ARL. Entonces, cuando me ocurre un accidente de trabajo, inmediatamente yo lo tengo que reportar. Tengo que reportar que me ocurrió un accidente de trabajo. Ahora, una vez lo reporta la empresa o el empleador tiene 2 días hábiles para hacer el reporte ante quién. Ante la ARL, debe reportar a la ARL, debe reportar a la EPS, y ojo aquí porque este es un tema que siempre se nos olvida, el tema de la EPS. No es solamente ARL, también la legislación nos dice que tengo que informar a la EPS del trabajador que ese trabajador tuvo un accidente de trabajo. Y en casos que el accidente se considere grave o mortal, entonces se debe reportar al Ministerio de Trabajo también, pero para los casos de los accidentes graves y mortales. Cuando son accidentes leves, se debe reportar pues a la ARL y a la EPS. A la ARL, cada uno pues de ustedes tienen sus respectivos medios de comunicación, hacen el tema del reporte, completan el FURAT y ya se empieza todo lo que es el proceso de la investigación,
que es justamente el paso adicional. A la EPS normalmente ellos lo que tienen son correos o tienen de pronto algún aplicativo habilitado para hacer los reportes de accidentes de trabajo. Si es que ustedes de pronto no encuentran el correo de la EPSX, entonces siempre procuren de pronto dejar alguna PQR y dejan este tema como petición de que por favor les radiquen el accidente de trabajo pues de mi empleado. ¿Listo? Pero eso debe quedar y debo yo conservar todos los registros y toda la evidencia de lo que estoy haciendo. Entonces, ante la ARL me queda un formato que se llama el FURAT y ante la EPS yo puedo tener el correo, puedo tener una captura, puedo tener básicamente que una notificación, el radicado de que hice ese reporte ante la EPS. Y ante el Ministerio del Trabajo, pues básicamente el Ministerio del Trabajo lo que hace es contestar con un radicado. Y justamente después de ocurrido el accidente, la legislación nos dice que el empleador tiene 15 días calendario para hacer la investigación del accidente de trabajo. Esta investigación debe enviarse normalmente a la ARL. Debe enviarse a la ARL justamente cuando son graves y mortales, se hace el envío a la ARL. Cuando son accidentes leves, entonces se hace la investigación y se deja toda la evidencia de que se hizo la investigación. Ahora, ¿para qué es la investigación? Pues justamente para que yo revise qué fue lo que pasó, yo valide o identifique todas esas posibles causas que pudieron llevar a que ese accidente ocurriera y que yo inmediatamente le aplique unas acciones para evitar que eso vuelva a ocurrir. ¿Listo? Entonces, es muy importante, es muy importante que inmediatamente ocurra el evento, ustedes también nos notifiquen a nosotros, que por favor ustedes le notifiquen al consultor que le fue asignado pues por Fundecopi. ¿Por qué? Porque asimismo nosotros también podemos hacer el acompañamiento a ustedes para todo este proceso de los reportes y para hacer la investigación. No podemos hacer nada cuando después de 2 días hábiles nos notifican a nosotros. Vamos, o sea, se puede hacer la gestión, se va a hacer pero se va a hacer como una gestión extemporánea. Y esto ante la ley ya quedó como incumplimiento. Entonces, por eso es necesario que también nos notifiquen inmediatamente a nosotros para que nosotros podamos hacerle como ese acompañamiento a ustedes. Es muy importante que tengan en cuenta sobre todo lo que es este plazo para la investigación, el plazo de los 15 días. ¿Por qué? Porque pasa mucho que listo, nosotros desde Fundecopia hacemos toda la asesoría y todo el acompañamiento con ustedes. Generamos la investigación, entregamos a ustedes para que por favor nos validen cierta información o les preguntamos acerca de algunos temas en particular y pues por alguna razón de pronto no nos pueden contestar, pero lo que pasa es que esto nos retrasa y retrasa, uy, esos 15 días que nos dice la legislación que debemos cumplir, nos empieza a retrasar todo el proceso. ¿Sí? Entonces, de ahí a que le contesten al consultor, a que podamos hacer otra vez la validación de la investigación, otra vez a enviar a firmas, todo es un proceso. Y eso nos empieza a reducir todos esos 15 días que tenemos de plazo para finalizar una investigación de accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces aquí, ojo a esto, es un llamado también para todos, para que por favor tengan en cuenta que si nosotros desde Fundecopi les presionamos cuando ocurre un accidente de trabajo y le estamos haciendo pues a ustedes el acompañamiento y la asesoría, realmente no es porque queramos molestarlos, sino porque realmente les estamos ayudando a ustedes para que cumplan con ese plazo que la legislación pues nos deja y nos pone. Tenemos lo que es el reglamento de trabajo. El reglamento de trabajo básicamente que es un documento en donde el empleador le informa a todos sus trabajadores como todas esas reglas, esos riesgos que tienen en su trabajo, a qué van a estar expuestos. También nos habla básicamente que es como un resumen de lo que el empleador va a implementar en SST. Nos habla de todos esos programas, de todas esas acciones, de pronto, de todos esos controles que se están implementando para gestionar la prevención de los riesgos. Hablamos de los peligros y riesgos. Entonces resulta que hay diferentes metodologías para hacer una identificación de peligros. Nosotros desde Fundecopi, la matriz que les entregamos funciona bajo una guía que se llama la GTC 45. Esa guía es una metodología para hacer identificación de peligros en el tema de riesgos laborales. Esa GTC nos habla de diferentes peligros que se puedan presentar, o sea, que se puedan identificar en una actividad laboral.
Nos dice que puede presentarse o puede identificarse un peligro biológico, que de pronto puede haber unos peligros que sean físicos, ¿sí? Como la exposición de pronto a la iluminación, al ruido, a las temperaturas. Nos habla que también puede haber un peligro químico, ¿m? Cuando están expuestos a todo lo que sean sustancias químicas. Nos habla también que hay un peligro que puede ser psicosocial, todo el tema de rutina, de monotonía, de exceso de trabajo. Nos habla también de un peligro que puede ser biomecánico, ¿m? De pronto todo lo que son caídas a la misma altura, caídas a de diferente nivel. Nos habla también de unas que sean por condiciones de seguridad, que de pronto sea todo lo que es accidentes de tránsito, o el tema de cortadas, heridas, todo el tema. Y nos habla también que puede presentarse unos peligros que sean originados por fenómenos naturales. Entonces aquí hablamos de pronto de todo lo que sea, puede ser sismos, terremotos, inundaciones, entre otras cosas. ¿Cómo le entregamos a ustedes esta identificación de peligros y riesgos? A través de la a través de la matriz de peligros. Entonces, se hace una identificación de áreas, de cargos, de actividades, se identifican estos peligros que les estoy exponiendo aquí, se definen unas posibles consecuencias que puede pasarle al trabajador en caso de que esté expuesto pues a este peligro. ¿Qué controles actualmente la droguería está implementando para prevenir ese peligro? Le evalúo el riesgo, entonces dependiendo de la cantidad de trabajo, del número de expuestos, del nivel de probabilidad, del nivel de eficiencia, entonces me da un resultado en donde me dice qué tan aceptable es ese riesgo. Me dice, el peligro es no aceptable o es no aceptable es aceptable con controles específicos, perdón, o es aceptable con los controles que ya la droguería tiene. Si no es aceptable, entonces, o es aceptable con controles específicos, entonces se definen unos controles adicionales en donde nos habla una jerarquía de controles que básicamente que nos dice que tengo que buscar eliminar o sustituir o tengo que de pronto aplicar un control de ingeniería o que de pronto tengo que aplicar controles administrativos y por último tengo que buscar de pronto prevenir ese peligro con elementos de protección personal. ¿Listo? Am, Hablamos de lo que es el COPAS o vigía, que ustedes también lo deben tener ya muy presente, ustedes en el funcionamiento de SST en su droguería. El COPAS está regido bajo la resolución 23 del 86 y nos dice que dependiendo de la cantidad de trabajadores y de la cantidad de trabajadores que tiene la droguería, cuántos miembros le aplican. ¿M? Y cuando son menos de 10 trabajadores, nos habla de que no se va a conformar un COPAS, sino que se va a conformar o se va a designar un vigía, una persona que se va a hacer cargo de justamente estas funciones del COPAS. ¿Qué es el COPAS? Básicamente significa Comité Paritario de Seguridad y Salud para el Trabajo. ¿Por qué paritario? Porque significa que hay una parte que funciona y que está, que representa a la empresa o al empleador y hay otra parte que va a representar a los trabajadores. Nos habla de que debe tener unas reuniones que son mensuales, debe reunirse mensualmente, por eso también a través de las consultorías, los consultores siempre están muy presentes de que ustedes dejen las actas del vigía o del COPAS, porque esto está legislado. Entonces, si el Ministerio de Trabajo viene a ustedes a revisarles, si ustedes conformaron un vigía en mayo, y estamos haciendo revisiones en diciembre, pues deben estar todas las actas de mayo a diciembre, ¿sí? Si de pronto conformaron el año pasado lo conformaron en junio. ¿M? Debo tener las 6 actas de junio más las 2 actas de este año que ya deben estar funcionando. ¿Por qué? Porque el COPAS tiene un periodo de vigencia de 2 años. Entonces, como son 2 años, en total deben ser 24 actas las que deben estar como funcionamiento del COPAS o el vigía. ¿Listo? Em, También tenemos todo lo que es el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, el Comité de Convivencia Laboral básicamente que se encarga, perdónenme, vuelvo a lo que es el COPAS. El COPAS básicamente lo que hace es promover y vigilar lo que son las normas de seguridad y salud en el trabajo dentro de la droguería. Entonces, básicamente que son los ojos de SST allá dentro de la droguería, ¿sí? Tiene unas funciones, tiene unas básicamente que un objetivo, que es el de justamente que vele por el cumplimiento de esas reglas de SST. También debe hacer otras funciones que nos habla la resolución 2013, que participe en inspecciones, que participe en capacitaciones, que participe en las investigaciones de SST, que promueva todas esas acciones preventivas que se van a aplicar en temas de SST.
¿Listo? Entonces, básicamente que el COPAS es pues un organismo que está regido por los mismos trabajadores, que básicamente es como la voz de los trabajadores. El Comité de Convivencia Laboral, por su parte, lo que hace es gestionar todos esos conflictos que pueden ser posibles casos de acoso laboral. Entonces, el Comité de Convivencia Laboral nació en las empresas para que sean ese primer filtro en las empresas para gestionar esos conflictos. ¿Listo? Entonces, tenemos un comité de convivencia para quienes le aplican y para quienes tienen conformado un comité de convivencia. También el comité de convivencia se conforma dependiendo de la cantidad de trabajadores que tiene la droguería. Em, y nosotros desde Fundecopi lo que hacemos a ustedes es darle la instrucción que después de 5 trabajadores empecemos a implementar lo que es un comité de convivencia, porque resulta que la legislación nos dice que deben ser 4 miembros. ¿M? Si son menos de 5 trabajadores, pues no tiene sentido porque sería, digamos, pues no es que no tenga sentido, sino que el tema es que ya serían todos dentro del comité. Em, ¿Qué va a hacer el comité de convivencia? Básicamente, que es como de recibir todas esas quejas, esos conflictos, eso que se pueda, que esté reportado, que puedan ser presuntos acosos laborales. Van a examinar el caso de una manera confidencial, van a escuchar a las partes involucradas, van a generar un espacio de diálogo, van a formular un plan de mejora para que esas partes interesadas pues puedan solucionar su conflicto y van a hacer como seguimiento a esos compromisos. ¿Listo? El comité de convivencia, a diferencia del COPAS, se debe reunir cada 3 meses. ¿Listo? Se elige igual que el COPAS y tiene un periodo de vigencia también de 2 años. Entonces, tengamos muy presente, COPAS y Vigía se reúnen mensualmente, mensualmente. Y el comité de convivencia cada 3 meses. Igual, el comité de convivencia debe tener todas sus actas cada 3 meses, si es que de pronto un acta dentro de los meses porque ocurrió alguna, es una reunión extemporánea o se presentó algún caso, igual que el COPAS, se presentó un accidente de trabajo, yo dejo mi acta extemporánea de que ocurrió un accidente de trabajo. Y tenemos lo que es el plan de emergencias. Nosotros desde Fundecopias de Tu Droguería al Día les entregamos a ustedes un documento que es el plan de emergencias. En ese plan de emergencias, básicamente, lo que hacemos es hacer, em, determinarles a ustedes, entregarles a ustedes unos procedimientos que ustedes van a seguir en caso de una emergencia X. ¿Listo? Que ustedes pueden hacer en caso de que ocurra un incendio, de que de pronto tengan algún accidente y necesiten aplicar primeros auxilios, en caso de que ocurra un sismo, en que caso de que ocurra de pronto una inundación, en caso de pronto de que ocurra algún evento social, alguna manifestación, de pronto que haya algún robo. Entonces, dependiendo digamos que del contexto de la droguería, entonces se hace esa identificación y se generan unos procedimientos. La brigada de emergencia nace justamente para que apoye ese plan de emergencias, ¿sí? Entonces tenemos la brigada de emergencia que va a apoyar toda la gestión de lo que es la emergencia. La brigada de emergencias siempre debe estar capacitado, siempre debemos buscar a que la brigada esté capacitada en primeros auxilios, en manejo de incendios y en evacuación. Debe tener una identificación y debe estar dotada pues esa brigada. Entonces, ¿identificación a qué se refiere? Pues que de pronto le tengamos al brigadista un chaleco, un brazalete, un botoncito, una cuerdita aquí de pronto del carnet se la dejamos diferente, un color rojo que diga que él es el brigadista, algo que lo identifique, ¿sí? Algo que sepa que él es el brigadista y contar obviamente con unos elementos para atender la emergencia, como botiquines, como extintores, como camillas, como un kit de antierrames, entre otras cosas. Em, Aquí ya finalizamos todo lo que es SST, o sea, lo que era el tema de la inducción. No sé si ustedes tienen dudas, inquietudes. Voy a leer por aquí. Bueno, estoy por aquí leyendo el chat.
Bueno, aquí nos dice, bueno, nos dice Nancy Moreno, buenos días. ¿Dónde se puede descargar el formato de estándares? Ustedes pueden buscar de pronto desde internet, ustedes pueden, o nosotros les generamos de pronto, les facilitamos la resolución 0312, o si quieren también desde la parte desde el consultor, pueden pedirle la autoevaluación de la resolución 0312, que de hecho es algo que han estado haciendo con ustedes desde el año pasado, haciendo las autoevaluaciones internas justamente para revisar que están cumpliendo en temas de la resolución 0312 y los estándares. Lo pueden buscar así de pronto desde internet, resolución 0312 del 2019. Y ahí les emite la resolución y ahí ustedes pueden revisar los estándares mínimos que nos hablan en temas de seguridad y salud para el trabajo. Sigo leyendo. Listo, entonces nos dice José Antonio Cortés. Buen día, ¿nos puede colocar o decir ejemplos de acciones de peligro en la droguería? Debemos tener camilla de emergencia. Claro que sí. Entonces, digamos que dentro de la droguería, para ustedes justamente tienen básicamente que son los peligros generales. ¿Sí? Entonces, de pronto una camilla de emergencia les aplica a ustedes para que ustedes puedan atender una emergencia. ¿Sí? Que ustedes cuenten justamente lo que yo les decía, cuenten con un botiquín, que ustedes cuenten con extintores para que puedan atender de pronto algún peligro de un incendio, que es un peligro de pronto tecnológico, que ustedes tengan unos puestos de trabajo que estén adecuados, que estén cumpliendo con el tema de la ergonomía, em, que yo aplique lo que es señalización, justamente para que yo ponga señalización, justamente para que en caso de alguna emergencia, pues mis trabajadores puedan seguir la señalización y sepan hasta dónde pueden ir, entregar elementos de protección personal, hacer inspecciones de seguridad. em, Hacer exámenes médicos, ese es otro control, justamente para prevenir peligros que están presentes en droguería, ¿sí? Digamos, para inyectología. Entonces, que ustedes les entreguen a los trabajadores todo lo que es de pronto guantes, tapabocas, em, y entre otros elementos que aplican justamente para que el trabajador no tenga exposición a un peligro biológico, ¿sí? Que ustedes revisen y que estén asegurándose de que el trabajador esté cumpliendo con todo el protocolo de desinfección y aseo de las manos, ¿cierto? Entonces, o aseo también desinfección de la droguería, entre otras cosas. Em, bueno, tenemos. Bueno, entonces nos dice José Velázquez, nos dice hace más de 2 años solo trabaja el dueño de la droguería, que debo tener en cuenta para el COPAS. Si tenemos a una sola persona dentro de la droguería, entonces aquí ella aplica lo que es el vigía. Entonces, básicamente que esa persona va a cumplir todas las funciones. Sí, va a ser vigía, va a ser el brigadista, va a ser el responsable de CCT. Entonces, esa persona directamente va a ser el responsable de esas funciones. Nos dicen Karen Viviana Ramírez. Hola, ¿ustedes nos dan asesoría personalizada para poder implementar lo que hace falta? Claro que sí. Nosotros estamos en constante comunicación con ustedes y les asignamos una sesión para ustedes para poder justamente ayudarles a implementar todo lo que es SST. Y nuestro aplicativo de Tu Droguería al Día tiene unos módulos de SST para que justamente ustedes puedan, les sea más fácil el implementar el sistema de gestión y llevar los registros. Ahí no veo. Listo, dice Marco Vaquero. ¿Me recuerda, por favor, que debemos tener nuestro kit de derrame? Claro que sí. Si les parece, yo les comparto un banner informativo en donde se entrega como toda esa información. ¿Listo? Para de pronto no poder resolver otras dudas. Pero aquí ya lo anoto para poder entregarles a ustedes el banner, que ya está todo listado, como de lo que ustedes pueden tener. Dice, los integrantes de la brigada tienden una situación interna o también debe tender una situación exterior, es decir, fuera de la droguería. No, son situaciones internas, o sea, situaciones que estén, digamos que
relacionadas con mis trabajadores o con mis actividades. Obviamente, claro está, si es que la persona tiene el conocimiento de cómo hacer un primer auxilio, lo puede hacer. Pero digamos que la brigada de emergencias, aquí estamos hablando es dentro de las actividades o de las emergencias que se puedan presentar dentro de las actividades de la droguería. Bueno, nos dice Rocío Puentes, cuando se hace un examen laboral y el trabajador no cumple con las recomendaciones del médico que debe hacer uno, básicamente aquí ya empezamos un proceso de lo que es de pronto un proceso administrativo. Aquí ya se pueden asesorar con Asocoldro. O bueno, para que ustedes les puedan asesorar va un poco más de lo que puedan hacer para el proceso ya más administrativo. ¿Listo? Porque ya esto es un tema más administrativo. El trabajador no está cumpliendo con unas reglas dentro del trabajo. Listo, nos dice Marlis Vidales. Sugiero que se dicten charlas preventivas como manejo de posiciones ergonómicas, manejo del extintor, manejo de la escalera, manejo de trabajo en alturas. Bueno, trabajo en alturas a ustedes no les aplica y normas cuando salen nuevas. Claro que sí. Nosotros este año, nosotros tenemos un programa de capacitación, señora Marlis, en donde les entregamos a ustedes los temas. Entonces, justamente todo este año vamos a estar capacitándoles en diferentes temas de SST y justamente incluimos todo lo que es de prevención de peligros, de pronto lo que es primeros auxilios, todo lo que es el tema de manejo de emergencias. Bueno. A nosotros se nos cierra ya la sesión a las 9:10. Entonces, sí, quiero agradecerles por el espacio. Si tienen de pronto alguna duda adicional que no la pude resolver ahorita en este momento, por favor se la hacen llegar al consultor y nosotros, claro está, estamos dispuestos para ustedes, para ayudarles y para colaborarles en todo el tema del seguimiento. Les agradezco muchísimo por su tiempo. Espero que la información que les entregué el día de hoy sea de beneficio para ustedes. Por favor, asegúrense de dejar el registro de asistencia. Em, y nada, nuevamente les digo, si tienen dudas, inquietudes, por favor se la hacen llegar al consultor. Tengo aquí ya la tarea del kit, del banner del kit, y las vamos a entregar. ¿Listo? Entonces que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias por su participación. Espero que les vaya súper bien.